hemos invitado esta noche a conversar con nosotros a la licenciada Laura Pacheco, quien es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Con ella vamos a ayudar a encontrar algunos consejos que nos permitan un mejor manejo y un menor estrés a los integrantes de nuestra familia menores de edad y obviamente a nosotros también. Entonces, para hablar de estos temas, vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento de por medio a la licenciada Laura Pacheco por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luchi Candia, la saluda. Gracias por estar aquí en Exitosa en Semana Santa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estoy a la disposición de ustedes un poco para conversar respecto a esta celebración de Semana Santa, tan diferente no tan diferente al año pasado, pero de todas maneras esta situación de confinamiento como que no nos permite vivir lo que antes vivíamos en Semana Santa, ¿no? Que era recorrer las iglesias, una serie de tradiciones y de ritos a los que estábamos muy acostumbrados, pero que sin embargo ahora por el confinamiento no se pueden realizar. Sin embargo, tampoco podemos decir que es una situación difícil de sobrellevar. Cuenta mucho la iniciativa que tengan los papás, sobre todo el buscar la tranquilidad para poder también reflejar eso a los hijos. Yo diría que de pronto los niños y los adolescentes son más fáciles de manejar esta situación de confinamiento que los propios adultos. Muchas veces somos los adultos los que vamos traspasando nuestro estrés, nuestras sensaciones y sobre todo ese desajuste, ¿no? De no poder hacer lo que antes hacíamos y vamos transmitiendo esa inseguridad a ellos. Pero si el adulto lo toma con calma, con serenidad y sobre todo viendo creativamente otras formas de celebrar la Semana Santa, pues no va a haber tanta dificultad. Y digo otras formas porque las iglesias están cerradas, pero nuestro hogar es la iglesia doméstica. Entender que en esa iglesia doméstica podemos hacer todo lo que antes hacíamos en la iglesia, la iglesia en físico, a la que siempre hemos recurrido, no es una cosa difícil, sino que no estamos acostumbrados. Entonces, estas celebraciones deberían de relativamente mantenerse con ciertos cambios, con cierta creatividad, con ciertas nuevas formas dentro de nuestro hogar, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, del recorrido que hacíamos a las 7 iglesias y toda una serie de tradiciones, porque nuestro fervor religioso como que estaba alimentado de muchos ritos, y eso es lo que un poco duele, ¿no? El no poder tener esas prácticas. El todavía mantenerse las iglesias cerradas. Entonces, eso al adulto todavía no como que no encaja en esa situación. Pero, como le decía, hay formas nuevas de realizar, ¿no? O sea, recorrer en nuestra casa los diferentes espacios, haciendo en cada habitación una oración, pidiendo a Dios, o de pronto hasta agradeciéndolo, porque el que estemos vivos es ya digno de agradecer. Cuántas personas están pasando enfermedad y cuántas personas a las que ya hemos tenido que hemos tenido que ver partir, ¿no? En cambio nosotros estamos vivos, existimos. Entonces desde ahí el agradecimiento, el dar gracias a Dios por esa situación desde nuestras propias casas, ¿no? Eso y otras, sí. Licenciada, pero a ver, ya hemos sobrepasado toda la posibilidad de creatividad para hacer un poco más llevadero este encierro. Estamos hablando de un año y un poco más, de que a los papás se nos ha reducido, ¿no es cierto?, esa iniciativa, esa creatividad para poder, repito, intentar llevar la fiesta en paz, como se dice en el argot popular. Aquí hay un tema que también yo quisiera que nos ayude a reflexionar. Ahora, si bien es cierto que los chicos están en casa y que lo que usted acaba de manifestar en el sentido de que para los chicos de pronto estar en casa ahora más bien se ha convertido en un aliado para ellos, porque ahora están a merced de estas redes sociales, a merced de los celulares, a merced de las computadoras, manejando información a la cual nosotros los papás simplemente
estamos limitados a acceder de qué se están alimentando nuestros hijos cuando hablamos de adolescentes, porque probablemente a los más chicos todavía podemos invadir su espacio, pero a nuestros adolescentes ya eso es una situación imposible. ¿Cómo lidiar con esto, licenciada? Como le decía, si nosotros no tenemos una organización de estructurar horarios, de generar rutinas, pues el adolescente se las va a pasar todo el tiempo con el celular y en redes sociales, de pronto en situaciones hasta de riesgo, como bien usted menciona, ¿no? Pero ¿quién tiene el control de eso? Definitivamente los papás tenemos que asumir esa responsabilidad. O sea, si bien es cierto, hay los medios, hay la tecnología, pero no se pueden perder los espacios de comunicación. Y ahora, de autoridad, los papás, ¿no? Estamos eso, el criterio de autoridad. Una libertad, pero con sentido de responsabilidad, que ¿quién tiene que regular? Los padres, definitivamente. Exacto. Lo que pasa es que a veces los papás nos dejamos ganar, y ahí es que hablo de la creatividad, de la forma de todavía mantener la conexión con los hijos, porque nos vamos dejando ganar y de pronto, hasta estando en la misma casa, pues preferimos recibir el mensaje por el WhatsApp del hijo que está en el mismo espacio, porque ahora compartimos el hogar. Entonces preferimos eso. Si los papás vamos permitiendo esas cosas, pues la conexión, el vínculo afectivo, la relación, interrelación personal se va a ir perdiendo, y podremos estar en el mismo espacio, pero cada uno en su sitio haciendo lo que más le conviene hacer, ¿no? Entonces pasa por un tema de responsabilidad, de no perder autoridad, porque no tenemos que perderla. Son los padres los que tienen la jerarquía en el hogar, y sí de trabajar la creatividad. Mire, las situaciones de crisis generalmente han sido situaciones donde la creatividad despierta y podemos hacer grandes transformaciones. Ya hemos pasado un año en el cual sí, pues fuimos sorprendidos, sobrecogidos, fue todo inesperado y los cambios y las rutinas fueron abruptas. Pero ya para este año hay una experiencia ganada, ya deben haber los suficientes elementos como para ir construyendo en este contexto, porque también hay que tener un principio de realidad. Esto es lo que tenemos. Esto difícilmente va a cambiar en un corto tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con lo que tenemos? Ver la forma de tener un vínculo más llevadero, generar el vínculo, ese vínculo que aún estando en la condición anterior no se daba, ¿no? Entonces lo que ahora nos cuesta es restablecer esa relación familiar que deberíamos de tener. Lo que tradicionalmente antes eran las conversas en los almuerzos, no se daban porque cada uno almorzaba en diferentes horarios. Ahora estamos todos en casa, podemos volver a generar esos espacios de conversa, porque lo que hay que retomar es la conexión, la relación, el vínculo de filial, el vínculo de pareja. Eso es lo que hay que retomar. Eso es lo que realmente está constando. Y más allá del confinamiento, este es un tema que se ha ido dejando de lado y ahora lo sentimos porque lo tenemos en el día a día y no sabemos cómo lidiar con ello. Pero pasa por un trabajo de afectividad, de cercanía, de buscar conexión. Eso es lo vital en cada hogar. Muy bien, muy bien. Ahora no queremos desaprovechar su presencia, licenciada, para que nos ayude a encontrar mecanismos para, de alguna manera, solidarizarnos con las familias que han perdido a sus seres queridos. ¿Y cuál sería el mecanismo, por ejemplo, para intentar, ¿no es cierto?, fortalecer a las familias donde no solamente han perdido a un ser querido, se habla hasta la muerte de 4 personas al interior de una sola familia? ¿Y a través de qué mecanismos podemos ayudar a estas familias a fortalecer, a recuperar, no vamos a decir de inmediato, pero a ir recuperándose de a poco frente a esta situación emocional tan difícil? Claro, eso obedece a un tema de salud, no solamente física, sino de salud emocional y hasta de salud espiritual. Para la muerte no se nos prepara, definitivamente no se nos prepara. Es más, vivimos como si no fuéramos temporales, o sea, como si no tuviéramos un inicio y un fin, ¿no?
la muerte es parte de la vida y eso es algo que cuesta entender, a pesar de que ahora lo vemos de todos los días. Uno contesta el celular y de pronto es el aviso de que alguien falleció. Y eso es lo que nos sobrecoge, ¿no? Obviamente no es lo mismo que lo que pasaba antes, que las personas, pues, bueno, de pronto tenía una enfermedad y se preveía que iba a fallecer. Exacto, de alguna manera iba una preparación, ¿no? Claro. Ahora hay afrontar una enfermedad que de pronto pueden ser días en cama UCI o de pronto puede ser que mañana ya simplemente no está la persona. Entonces, eso también debe ser como una alerta para nosotros y a buscar el sentido real de la vida, ¿no? Que no es desvivirnos en trabajar, en acumular cosas o en ese hedonismo a lo que ya estábamos tan familiarizados por la globalización y todo ese contexto que teníamos, sino más bien buscar ese sentido de estoy hoy y qué hago hoy por mí, por los que tengo a mi alrededor y por lo demás, ¿no? Un poco viendo esa posibilidad que de pronto mañana ya no estamos y qué dejamos. Cuando se hace desgarrador el dolor, cuando a la persona que se fue no le has podido dar todo lo que de pronto hubieses querido en atenciones, en cuidados, en todo eso, cuando también las muertes son así de repentinas como ahora y tan seguiditas, ¿no? Pierdes al papá, a la mamá, de repente al hermano. Eso sí se hace doloroso y ahí hay que trabajar de todas maneras el duelo, porque nos estamos salteando ese duelo o nos estamos dejando absorber por el dolor, ¿no? Nos va a pasar la factura más adelante. Entonces, es un tema de trabajarlo desde la resiliencia, desde la espiritualidad, y no hablo tanto de religión, sino de esa trascendencia, de ese sentido de vida que tiene cada uno y que no lo hemos estado mirando, porque estábamos más como enfrascados en la rutina y en otras cosas, ¿no? Otros eran nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Licenciada Laura Pacheco, muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos en esta programación especial de Semana Santa. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nuestra población. Muy buenas noches. Gracias.